I ara sí, arriba el moment d'establir una nova conversa, en aquest cas un diàleg que porta per nom Economia Feminista. Les dues protagonistes d'aquesta xerrada ja podeu anar pujant, aquí la tenim, Raquel Gil, regidora de Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica, i Carmen Castro, economista i feminista especialitzada en models de benestar, polítiques europees de gènere i en sistemes de permisos de naixement. Recordeu que començarà el cronòmetre i després teniu el temps pel torn de paraules. Endavant. Gràcies. Gràcies, Tània. Nosaltres tenim menys temps que a la taula anterior, així que em sumo a la recomanació que després tenim la pausa cafè per continuar parlant, perquè estic segura que el tema donarà per molt. Portem ja un dia i mig, crec que hem fet un bon passeig mirant a les taules. Vam començar parlant d'història i de la genealogia dels moviments feministes i de les lluites feministes, hem parlat d'urbanisme, ara hem parlat també d'aliances. A mi m'està semblant especialment enriquidor, quan fas el dibuix de les sessions mai estàs segur si aquesta màgia es produirà, com totes les taules han anat referenciant a la següent. Crec que això obre una agenda molt compartida i ara ens toca parlar d'economia. S'ha parlat d'economia en diferents moments també de totes aquestes taules, però tenim el plaer de tenir aquí a la Carmen Castro, que és una eminència, i deixeu-me que jo li comenci fent una pregunta molt fàcil i molt complexa, com moltes de les que s'han fet des d'aquí avui. Carmen, com definiries l'economía feminista? ¿Qué es para tú la economía feminista? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación, Raquel, por la bienvenida y buenos días a todas. Y lo primero, disculpar que rompa la coherencia lingüística de les converses feministes, perquè encara no tinc fluidesa suficient per parlar en catalán. Así que me paso al castellán con vuestra benevolencia, por supuesto. ¿Qué es para mí la economía feminista? Bueno, pues mira, la economía feminista para mí es lo que hacemos las economistas feministas, es decir, dentro de todas las diversidades. Sería una corriente crítica de pensamiento económico, pero también de acción política, que invita a repensarlo todo. Invita a repensarlo todo poniendo la atención o dirigiendo la atención en identificar cuáles son los sesgos y desigualdades de género, fundamentalmente entre hombres y mujeres, que esta economía convencional o que este sistema económico está provocando, cuáles son las consecuencias para poder desarrollar vidas plenas y hace un planteamiento de la necesidad de incorporar un enfoque ético y político y apostar por la lógica del aprovisionamiento social, es decir, cambiar no solo la mirada de hacia dónde, para qué queremos una economía y cuál es la utilidad y la finalidad, sino fundamentalmente, lo decía antes Eugenia, cambiar las preguntas, de por qué necesitamos una economía y qué es lo que de qué se tiene que valer. Y entonces, en ese sentido, hace un planteamiento de repensarlo todo para subvertir la subordiscriminación, el androcentrismo y la subordiscriminación que afecta a las mujeres, poniendo el enfoque de atender a las necesidades para sostener la vida en unas condiciones dignas. Es así, a grosso modo. Casi nada. Casi nada. Y entonces, además de, como es una corriente crítica de pensamiento y de acción, además de buscar esas desigualdades y esos sistemas de discriminación y esos indicadores que nos hablan de esa subordiscriminación de las mujeres, lo que hace es proponer alternativas, proponer alternativas para subvertirlo. Por eso digo que invita a repensarlo todo, a repensar desde el propio principio de qué es la propia economía, por ejemplo. Una de las cuestiones claves que yo creo que aporta, que nos mueve el piso, como se diría, es que hace como un órdago a la grande, y entonces dice, no, es que incluso el concepto de economía hay que repensarlo y hay que replantearlo. La economía no es la administración de recursos escasos para la maximización del beneficio, que es lo que nos dice la corriente convencional y hegemónica. No, la economía tiene que ver con cómo administramos y cómo gestionamos las necesidades para atenderlas a lo largo de todo nuestro ciclo de vida. Y cómo, a través del bienestar relacional, bienestar individual, bienestar social y el bienestar que conseguimos desde nuestros sistemas de relaciones interpersonales, interdependencias y ecodependencia, pues consideramos un éxito, precisamente el bienestar que estamos consiguiendo, para hablar de desarrollo, de progreso, de evolución. Bueno, en fin, va de todo eso. Para mí va de todo eso.
te decía poca cosa y ahora cuando oía tu definición me hacías pensar que se parece mucho a lo que intentamos hacer de la gestión de las políticas públicas, ¿no? A través especialmente desde lo local, a través de las necesidades, ¿no? Cómo puedes dar respuesta a las necesidades, y eso te genera a veces también, no sé si llamarle incoherencias, puede ser, o diferencias entre cómo gestionas el mientras tanto, ¿no? Porque tú estás haciendo un planteamiento muy de cambio de estructura y de cambio de las preguntas y de cambio de modelo económico, pero después en el mientras tanto hemos de garantizar condiciones materiales a las mujeres, hemos de hacer que la economía que ahora es mainstream incorpore esa perspectiva de género y vaya haciendo esa evolución en paralelo, ¿no? Ahora hemos visto con el ejemplo, por ejemplo, de los cuidados, cómo intentamos a través de esa mirada diferente reconocer por una parte la parte que se decía, ¿no? Más emocional o más de la necesidad personal del cuidado y lo que eso involucra en los diferentes ciclos de la vida, con sectores económicos, ¿no? que están generando actividad, que están generando empleo, ¿no? Y quiero decir, es de una complejidad que me hacía pensar también cuando hablábamos de las alianzas, que a veces las mujeres tendemos a ponernos, o casi siempre, el mundo en los hombros. Es decir, la economía feminista, igual que muchas de las alianzas que hemos hablado, ¿no? De la interseccionalidad, de otros ámbitos, es esa visión tan transformadora de la sociedad que realmente a veces no sé si nos deja en la reflexión y nos impide pasar a la acción, porque los temas que abrimos son muchos a la vez. No sé si tú lo ves igual. Sí, yo creo que abrimos muchos melones al mismo tiempo y sobre todo lo que hacemos es cambiar el horizonte, ¿no? Decir, ¿hacia qué modelo de sociedad, ¿no? ¿En qué modelo de sociedad queremos ubicarnos, ¿no? Y entonces es verdad que si estuviésemos en Matrix realmente, pues con tomarnos la pastillita ya nos trasladaríamos directamente, ¿no? a esa otra forma de convivir y de establecer de un nuevo contrato social, ¿no? Pero como no estamos en ese mundo paralelo, efectivamente necesitamos construir desde horizontes temporales diferentes y simultáneos, ¿no? Necesitamos construir desde planteamientos de reforma de políticas, necesitamos construir desde planteamientos de implicación y de participación ciudadana y social, porque es imprescindible. Necesitamos construir fundamentalmente desde la estrategia de emancipación y empoderamiento económico de las mujeres y de las niñas. Yo creo que es una estrategia clave porque creo que es absolutamente irreal hablar de la libertad de las mujeres si las mujeres no tenemos derechos económicos plenos, propios, no derivados, propios, como sujetos económicos de pleno derecho, ¿no? Entonces, para llegar a ese horizonte o para tener clara cuál es la visión a dónde ir, hay que ir, creando caminos, ¿no? Creando caminos y buscando atajos a veces y confluencias también, ¿no? Porque no es una cuestión de que nos corresponda a la mitad de la sociedad, ¿no? el avanzar en ese cambio de modelo económico y de paradigma. Yo hablo de que realmente hacia donde vamos es a un cambio de paradigma económico, ¿no? Que nos llevará a un cambio de paradigma social, ¿no? Fundamentalmente. Y es el feminista. Bueno, en un momento... Por si acaso. Por si acaso, ¿quién dudaba? Yo creo que las que han madrugado el sábado por la mañana no dudaba ninguna, pero está bien en todo caso ponerlo sobre la mesa. Además, en un momento en el que todos los paradigmas económicos, políticos, incluso de interrelación, de multilateralismo, se están poniendo en cuestión. Quizás un buen momento, Eugenia nos decía antes, hay que volver a hacer las preguntas, y me ha hecho pensar en el momento de la última crisis que tuvimos económica más fuerte. Yo creo que en temas de igualdad, también las que estábamos en el mundo económico sobre todo, y en aquel momento en el sindicato, pero estoy segura que desde el mundo de las empresas se vio y demás, hubo una vuelta a los básicos, entendidos los básicos, como volver a que tomaran el control los de siempre, si me permitís la simplificación, ¿no? Yo creo que ahora nos toca volver a los básicos, pero a nosotras, y volver seguramente a esto que tú has dicho ahora, que es simple, ¿no? Cómo garantizamos las condiciones de las mujeres, cómo garantizamos, o sea, por qué sigue siendo imprescindible y por qué todavía no está garantizada la independencia económica de las mujeres en el momento actual. Es volver a los básicos y nos puede ayudar a lo mejor a construir ese tronco común, a partir del cual también construir las alianzas de las que hablábamos antes también, ¿no? Porque si tú generas cuáles son los consensos entre los diferentes matices que el movimiento feminista tiene, como no puede ser de otra manera, pero cuál es ese tronco común al que no podemos renunciar y el que nos puede ayudar en este cambio de modelo a situar también elementos nuestros, esta economía feminista es sin duda uno de ellos.
Bueno, yo creo que debería ser, ¿no? Otra cosa es cómo cada quien lo interpreta, ¿no? Desde el lugar y la posición de la que yo hablo, porque luego parece una broma cuando contesto con la economía feminista, es lo que hacemos las economistas feministas, para poner en evidencia que hay una diversidad de miradas, ¿no? Hay una diversidad de enfoques, una diversidad de forma de mirar. Lo que hay en común es un cuestionamiento y una crítica clara, ¿no? a lo que tenemos, ¿no? Fundamentalmente, para que nos aclaremos. Entonces, para mí un elemento clave es, para subvertir todo esto, obviamente tiene que ver con desmontar la estrategia de empobrecimiento, ¿no? Fundamentalmente, que es una estrategia de exclusión de una parte de la sociedad, curiosamente, fundamentalmente mujeres, ¿vale? Y en todas las partes del mundo, y como parte, y es la exclusión de esa parte de la sociedad, es un elemento clave para el adisciplinamiento, que vamos a llamar. ¿El adisciplinamiento de qué? Pues del sistema del status quo, ¿no? Entonces, para mí un elemento clave es conseguir desmontar eso, ¿no? Esa estrategia de empobrecimiento. Lo vemos en el análisis internacional con respecto a el norte y el sur global, ¿no? Cuando hablamos, y lo vemos cuando hablamos de la feminización de la pobreza, de factores tan llamativos de la feminización de la pobreza, y lo vemos cuando hacemos miradas desde un enfoque interseccional y además hablamos de que la feminización de la pobreza tiene un alto componente racializado, ¿no? Y que hay que desmontar y qué tal. Entonces, para mí ese es un elemento clave. El otro elemento clave tiene que ver con diluir y subvertir la división sexual del trabajo, que es el eje categórico o el eje de jerarquización, ¿no? En donde se distribuye. Y luego hay diferentes estrategias, ¿no? Que se pueden hacer desde el ámbito de las instituciones, políticas públicas, ahí la parte que te toca a ti también, ¿no? como parte institucional, pero por supuesto también desde la parte de la comunidad y la academia, las organizaciones sindicales, ¿no? Y las ONGs, el tercer sector, ¿no? Hay como diferentes, somos muchos sujetos en esas relaciones multilaterales, ¿no? Incluso dentro de lo local, ¿no? Es decir, yo creo que el multilateralismo existe no solo en el ámbito internacional, sino que lo construimos en el día a día desde esta cooperación expandida que decimos, ¿no? Desde el territorio, desde la cercanía. Y creo que por ahí están las claves, que la mayor parte de las claves de iniciativas transformadoras que podemos hacer desde enfoques feministas, aunque tengamos un horizonte muy a lo lejos, aunque sepamos a dónde queremos ir y eso lo veamos lejos. Bueno, nos está diciendo Naciones Unidas que 150 años más, ¿no? Y al paso que vamos con el panorama internacional, pues no sé yo creo que igual se queda corto y todo, ¿no? En todo eso. Entonces, la mayor parte de las iniciativas que se hacen desde economía feminista están aterrizadas, están contextualizadas, tienen que ver con la cercanía, con la proximidad, con el trabajar de tú a tú, con el compartir esos espacios, con lo de hacer redes desde lo local, no solamente redes a nivel internacional, que son fundamentales, ¿no? Pero redes desde lo local, en iniciativas económicas, en iniciativas sociales y en iniciativas de cuidados comunitarios también, o sea, hay de todo, ¿no? Pero son elementos, ¿no? Claves, ¿no? Pero yo creo que un elemento fundamental es eso, plantearse como objetivo desmontar todo lo que tiene que ver con las precariedades de la vida, ¿no? Y con el empobrecimiento, ¿no? Fundamentalmente. Recuperar también un poco lo que son las brechas clásicas que siguen estando ahí, ¿no? Cómo superamos todas esas brechas que hacen que las mujeres estemos todavía en una situación de mucha distancia en muchos elementos. En ese sentido, yo creo que es importante volver, aunque durante un tiempo, es verdad que cuando hablábamos de la necesidad de diluir la brecha salarial, ¿no? Y poner el objeto ahí, decíamos, sí, pero el suelo pegajoso, también, por supuesto, porque tiene que ver con el empobrecimiento. Es decir, que tengamos un suelo pegajoso no es más que un indicador de esa estrategia de empobrecimiento, obviamente, ¿no? Pero tiene que ver con eso, dirigir nuestra mirada a cómo podemos ser más efectivas para diluir las desigualdades socioeconómicas que tienen un claro componente de género, ¿no? Obviamente, ¿no? Y en ese sentido, pues el trabajo conjunto entre instituciones, agentes económicos y agentes sociales y, por supuesto, el movimiento feminista es un elemento clave, ¿no? Yo creo. Algunas de las cosas a las que hacía referencia tienen que ver con elementos que desde Barcelona se han estado trabajando, no solo en este mandato, en los anteriores, pero creo que es importante que estamos ahí con esa intención que desde lo local podamos cambiar cosas y generar esos espacios. Una es la estrategia de feminización de la pobreza, que tiene además una transversalidad en su ejecución y que en este momento estamos también analizando para relanzarla también con nuevas medidas. Y para también incorporar algo que creemos que es importante, como cuando hablamos de feminización de la pobreza no revictimizamos a las mujeres, porque al final lo hemos repetido tanto
que lo que queda es las estrategias son contra la feminización de la pobreza, pero lo que acaba quedando es que la pobreza es femenina como si fuera una cosa a normalizar, ¿no? Y nosotros con el equipo lo hablábamos a veces, decir, cómo somos capaces de generar para esta nueva estrategia, ¿no?, el discurso en el positivo. No tanto qué queremos combatir, que ya lo sabemos, sino cómo ponemos el acento en aquellas cosas que queremos conseguir, ¿no? Acabar con la precarización, la mejora del mercado laboral, la mejora, esa visión económica diferente, ¿no?, la garantía que decíamos de las condiciones materiales de las mujeres, especialmente aquellas más precarias, que si vamos analizando, ¿no?, pues vuelven a ser mujeres en muchos casos de orígenes diversos o mujeres también de situaciones económicas o con situaciones de salud incluso o familiares más complejas, ¿no? Y en ese modo estamos también trabajando la parte de cómo ayudamos en esa mejora de las condiciones de las mujeres en el mercado de trabajo, pero también cómo intentamos que la agenda feminista sea también compartida en la agenda económica de la ciudad, que cuando hablamos de proyectos económicos intentemos incorporar siempre esa perspectiva de género, ¿no?, ayudando a aquellas mujeres que están desarrollando proyectos, pero también intentando que los proyectos grandes de ciudad tengan esa mirada. Y las políticas de cuidados que hemos hablado también antes, estamos intentando, y en las próximas semanas explicaremos la medida de gobierno que hemos trabajado. Una cosa que nos gusta mucho explicar es que no será solo trabajado desde la salud o desde cómo hacemos la prestación de los servicios de los cuidados desde lo público, que podría ser un enfoque, sino cómo incorporamos la perspectiva de género y cómo incorporamos la perspectiva del sector económico, ¿no? Y antes Laura lo comentaba, es un sector económico en el que el peso de lo público todavía es muy importante, porque los prestadores o los grandes prestadores de servicios lo hacen a través de contratación pública y, por tanto, aquí tenemos mucho que poder decir desde lo público y eso nos ha de poder ayudar a articular un sistema de cuidados también en lo privado que tenga en cuenta los elementos y los aprendizajes que hemos tenido y que nos ayude a romper con esas desigualdades, ¿no? Y aquí yo creo que las complicidades con los sindicatos, pero también con las patronales y con las empresas en cómo hacemos esa mirada a los cuidados desde la profesionalización del sector, desde el reconocimiento de la mejora de las condiciones laborales, pero también de la ocupación y de la carrera profesional de la gente que está vinculada allí, sin desvincularlo de esta mirada más de ciclos de vida, del cuidado entendido también, ¿no?, como al final los diferentes procesos vitales y cómo todos necesitamos en algún momento ser cuidados o cuidar a alguien, ¿no? Y eso también nos hace personas. Es complejo, pero creemos que puede ser una manera también de hacer un enfoque un poco diferente y de ampliar esa mirada, ¿no?, con esa voluntad que tenemos también desde las conversas de intentar ampliar también la gente y el cómo tratamos los temas, ¿no? ¿Cómo te parece que desde esas líneas podemos, desde lo local en concreto, seguir avanzando, ¿no? Ahora hacías algún apunte de esa necesidad de hacer esa mirada desde lo local, pero ¿cómo te parece que podríamos dar ese paso más, ¿no?, para ir avanzando, para no tener que esperar 150 años? Es decir, yo creo que el objetivo, vamos, no puede ser que lleguemos a los 300, pero si lo podemos hacer en 50, ya creo que no estaría mal, ¿eh? Bueno, la verdad es que es todo un reto, porque acabar con una desigualdad estructural desde el ámbito local es un poco difícil, Raquel, tengo que decirte. Pero es verdad que son pasos importantes en ámbitos y en áreas de trabajo que son muy estratégicas. Es una de las grandes aportaciones que se hace desde la economía feminista, ¿no?, es hacer emerger los cuidados como una necesidad social, ¿no?, y que todo pivote, que sea el filtro desde el que analizas, ¿no?, cómo está funcionando el sistema productivo y cuáles son los efectos colaterales, ¿no?, que provoca. Y este es un cambio de chip que todavía no hemos hecho. Es decir, es verdad que en estos últimos años hemos incorporado la necesidad de desarrollar políticas de cuidados desde un planteamiento transformador, que no sean esencialista, que no romantice y que no perpetúe la división sexual del trabajo, para que se entienda a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Es decir, hemos planteado la necesidad de atender cuáles son las necesidades de cuidados que tenemos las personas a lo largo de nuestro ciclo vital y hacer la provisión fundamentalmente desde lo público para, digamos que, retirarlo de la voracidad de la maximización del beneficio mercantilista, ¿vale?, que eso fue algo que descubrimos con la pandemia, ¿no? No es porque no existiera antes, ¿no?, sino que fue así como muy evidente en la pandemia bueno, pues que hay determinados ámbitos de servicios que tienen que estar fuera de la voracidad de la lógica neoliberal, ¿no?, obviamente, y mercantilista.
Pero digo, es un filtro porque también los cuidados, además de ser una necesidad social que tenemos todas las personas, como bien dice Raquel, también tiene que ver con un criterio ético-político con el que podemos analizar las políticas públicas y, fundamentalmente, la política industrial y la política económica, ¿vale? Es decir, ¿tiene sentido que estemos invirtiendo en políticas de cuidado a las personas o en políticas de cuidado medioambiental, ¿no? Cuando luego estamos financiando sectores o subvencionando sectores productivos altamente contaminantes o que están extrayendo capacidades, recursos, salud, ¿no?, de las personas, ¿no?, por las formas abusivas, ¿no?, de contratación y de trabajo, pues por eso digo que ese es un filtro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que los poderes públicos necesitáis el espejo y la interpelación de la sociedad civil, ¿no?, en todo momento. Una, porque os ayuda a ver, ¿no?, lo que está pasando en el territorio. Dos, porque en ocasiones os refuerza, ¿no?, línea de trabajo a realizar. Entonces, en este sentido, la idea de crear chamalle X, que dirían en mi tierra, ¿vale? Pero la idea de crear algo parecido, espacios de interacción tipo observatorios ciudadanos, ¿no?, en torno a cómo esa mirada desde los cuidados, ¿no?, puede aterrizar a los territorios, a lo que estamos haciendo en los distritos, o a las políticas industriales, a la política de transporte, a la política de movilidad, ¿no? Bueno, es una forma de abrir un canal, un feedback, ¿no?, que refuerza la línea de trabajo que estáis haciendo. Otra línea de intervención, obviamente, tiene que estar, yo creo, con crear esas alianzas público-privada y social, es decir, las iniciativas de emprendizaje colectivo, las iniciativas de economía social, otro tipo de iniciativas ciudadanas, ¿no?, que no pasan necesariamente por la mercantilización, pero que refuerzan la red de servicios públicos, ¿no?, que nunca es suficiente para atender todas las necesidades. En fin, yo creo que esto lo podríamos resumir en, desde lo local, podríamos articular la economía de los cuidados en nuestro propio ámbito. Yo creo que sí. Ese es el sector emergente, ¿no?, que está naciendo y en el que pone la mirada, en el que ponemos la mirada desde la economía feminista. También alertamos, ¿no?, porque si lo convertimos en un nuevo sector económico o un nuevo sector productivo, el riesgo de la mercantilización, ¿no?, es muy grande, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera podemos hacer para tutelar desde lo público la creación del sector de la economía de los cuidados? Es decir, la organización socioeconómica para atender, para que los cuidados sea ese eje transformador, no solo de la atención directa a las necesidades y funcionalidades de las personas, por cuestiones de salud, de movilidad, ¿no?, en fin, por todas las cuestiones de atención directa a las personas en momentos de intensidad, sino además por qué es lo que estamos haciendo con nuestro territorio, ¿no?, en cuanto a espacio habitable, ¿no?, y en cuanto a espacio de convivencia pública. Antes de la pandemia, en el 2019, la Organización Internacional del Trabajo hizo un estudio, un mapeo de por dónde podrían ir, ¿no?, la necesidad de avanzar en las políticas de los cuidados desde un planteamiento transformador. Y transformador quiere decir que subviertes la división sexual del trabajo, ¿no?, que orientas hacia un modelo de compartir en igualdad, ¿no?, de corresponsabilidad integral, social, económica y paritaria, ¿no?, y de cuidados, ¿vale? Es decir, eso quiere decir transformador, ¿no?, y que generas cambios reales, ¿no?, en el territorio y en la realidad y en las condiciones de vida de las mujeres, en este caso, que es a las que hay que diluir esa carga. Bueno, pues en este mapeo, que me enrollo, la OIT identificaba que serían necesarios crear unos 650 millones en el sector de los cuidados para poder atender las necesidades más emergentes. Obviamente, esta estimación pre-pandemia se queda absolutamente corta, ¿no?, después de lo que hemos vivido y después del cambio de chip colectivo que ocurrió, ¿no?, durante el 2020 y el 2021, ¿no? Lástima que todo lo que está ocurriendo en el día a día, ¿no?, y en los escenarios internacionales, ¿no?, y estas miradas hacia una economía belicista, ¿no?, y hacia una nueva estrategia de guerra nos confronte y nos haga olvidar aquellas necesidades, ¿no? Pero esas necesidades están ahí, ¿no? Y el hecho de que no solo los cuidados como una calidad, como una provisión social de necesidades para atender a nuestra calidad de vida, sino los cuidados como
un filtro, como la prueba del algodón. ¿Te acuerdas de aquel anuncio de la prueba del algodón? Como la prueba del algodón de cómo estamos, hacia dónde estamos orientando nuestra organización socioeconómica, ¿no? Fundamentalmente, y a quién le estamos dando protagonismo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos conseguidos? Que la pandemia nos había hecho reflexionar sobre muchas cosas que hemos olvidado muy rápido, ¿no? Desde muchos puntos de vista, ¿no? Parecía que todos íbamos o habíamos asumido esa necesidad y ese reconocimiento a los trabajos y las trabajadoras esenciales, que eran mayoritariamente mujeres en muchos ámbitos y por desgracia, ha pasado muy rápido. Tú querías comentarnos un tema en el que estás trabajando y que creemos que es importante también poner en valor, que es el tema de la violencia económica y las afectaciones que tiene. Todavía nos quedan 5 minutos. Vale, pues sí. Yo creo, empezaba diciendo que una de las primeras cuestiones claves a subvertir es la estrategia de empobrecimiento que tiene este sistema económico capitalista patriarcal. Y precisamente me gusta, bueno, no es que me guste, ¿no? Siempre que puedo intento poner sobre la mesa la necesidad de abrir la mirada y la perspectiva cuando hablamos de violencia económica, ¿no? Hacia las mujeres y hacia las niñas. Creo que el convenio de Estambul ha aportado una vía de trabajo, ¿no? Que ahora se ha ratificado con la nueva versión del Pacto de Estado contra las violencias machistas, de integrar la violencia económica dentro del ámbito de la violencia de género en este Estado, ¿no? Pero creo que se queda corta, ¿no? Si la limitamos a esa privación de derechos económicos o del acceso a los recursos económicos dentro del ámbito de las relaciones sentimentales, para que nos aclaremos, ¿no? Creo que hay una violencia económica estructural que se ejerce contra las mujeres y las niñas y que tiene que ver con esa estrategia de empobrecimiento, ¿no? Que forma parte del adoctrinamiento para aceptar y encajar en un status quo determinado y para garantizar que el monopolio de poder masculino al que se refería ayer Nancy Merinas, ¿no? Está resuelto con la libre accesibilidad y disponibilidad a los cuerpos, sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres y de las niñas en todas las partes del mundo y en todas las clases sociales. Por eso hablo de violencia económica estructural, porque creo que es más allá de la violencia económica, de ese retirar la tarjeta, de impedir acceder a la cuenta, ¿no? de controlar los gastos y el manejo. Creo que es algo mucho más global y que nos explica y que nos ayuda a entender por qué no salimos de estas situaciones de desigualdades estructurales, pues precisamente por eso, porque es estructural, porque no es coyuntural, ¿no? Y porque abordarla requiere una acción premeditada, con premeditación y alevosía. Dentro de estas estrategias, dentro de esta violencia económica estructural y como parte de la estrategia de empobrecimiento fundamental, se articula y florece el segundo gran negocio internacional que ha florecido con la globalización financiera, que es la trata y el comercio de personas, de seres humanos. 3/4 partes de este comercio internacional es con fines de explotación sexual, ¿no? Y de esas 3/4 partes con fines de explotación sexual, el 98% son mujeres y niñas, cada vez más jóvenes, ¿vale? Todo eso tiene que ver con esa violencia económica estructural. Y obviamente esa violencia económica estructural no existiría si no hubiese grandes bolsas y grandes territorios de empobrecimiento. Porque a través del engaño, de la coacción, ¿no? y del vender humo, ¿no? para salir de una situación de empobrecimiento, se capta cada vez a mujeres y a niñas, ¿no? cada vez más jóvenes, ¿no? Por eso yo quiero poner el punto de atención en ese enfoque global. Y por eso necesitamos alianzas de todo tipo, locales, puntuales, con objetivos operativos, con objetivos específicos, con objetivos más grandes, con medidas más transgresoras y con medidas más reformistas. Es igual, en distintos horizontes, en distintos ámbitos y para distintas cosas. Pero necesitamos crear redes y alianzas para ir avanzando en objetivos concretos y también en objetivos más a largo plazo, ¿no? Creo que decía que es el segundo gran negocio mundial. Fijaros, hasta hace unos años hablábamos de que era el tercer negocio mundial, por detrás del comercio de armas y el de drogas, ¿vale? El narcotráfico. Pero es que ya está igualado con el de comercio de drogas, es decir, es el segundo negocio mundial a nivel internacional. Y aunque
Y hemos visto durante todo el proceso de globalización financiera, algo que se está cargando el Trump con esta cosa locura de tal en un momentito, hemos visto... Nos quedamos sin tiempo, ya se ha abierto ahora un tema. Simplemente decir, la ciudad de Barcelona tiene una unidad que trabaja con las víctimas de trata y tiene una parte muy enriquecedora, pero una parte también muy dura cuando ves los datos, claro. Porque lo que tienes la sensación muchas veces que como no hay esa transformación, ese fondo, lo que haces es salvar a una persona para que entre otra a esa, ¿no? Y eso es algo que también te acaba generando esa frustración. Tú decías, no se puede cambiar los temas estructurales desde lo local, es cierto. A nosotros nos pasa, si me permitís la broma, como a los perros pequeños que no saben que son pequeños y ladran mucho. Pues yo creo que la ciudad de Barcelona y las ciudades en general nos toca hacer ese papel ahora mucho, ¿no? En un mundo en el que los estados están teniendo un giro tan conservador, en el que todos los espacios multilaterales están como mínimo heridos y cuestionados e intentando ver cómo se refuerzan, las ciudades, que es especialmente los únicos o la mayor parte de los espacios progresistas, liberales progresistas, como tú decías, en esa visión amplia que nos queda en el mundo, es importante que nos coordinemos y que creamos también esas alianzas y que tejamos. Habéis hablado de redes en diferentes momentos, a mí me gusta pensar en las redes de pesca, ¿no? Que son muy grandes, que hay muchas personas que las tejen y que cuando sale un agujerito por algún sitio siempre encontramos a alguna mujer que lo vuelve a coser y arreglar. Yo creo que eso es lo que intentamos hacer hoy desde aquí, así que agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas puesto más temas para pensar. Tania decía ayer cuando empezaba que durante meses había estado dando vueltas a cosas que habían salido en esta sesión. Yo creo que nos vamos todos también con la mochila muy llena de cosas en las que pensar y en las que seguir trabajando y construyendo juntas, así que gracias, Carmen. Gracias a ti, Raquel. Si me permites brevemente, yo creo que tenéis un reto muy importante, porque si bien desde lo local no se puede, no es posible, no es viable, ¿no?, desmontar todas las desigualdades estructurales, sí tenéis campo de acción para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y el instrumento son las políticas redistributivas, ¿no?, obviamente, ¿no?, con ese triple enfoque de equidad, ¿no?, de redistribución y de justicia redistributiva de género, social y medioambiental. Así que, claro, mucha fuerza y mucho ánimo.